¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias. Y tenemos temas importantes para conversar con ustedes, como por ejemplo los siguientes. El gobierno anunció nuevas medidas para enfrentar la segunda ola de COVID. Los trabajadores del sector público nacional quedan eximidos de la presencialidad por 3 días. Se reforzó además la necesidad de extremar los cuidados en Semana Santa. Lo anunciaron el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Bisotti, luego de participar de una reunión junto al presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Anunciaron además la aplicación de un nuevo decreto para limitar la circulación en horario nocturno. Lo hicieron a través de un video grabado en la Quinta Presidencial y luego de 2 horas de reunión con Alberto Fernández. El buque mercante Ever Given se liberó parcialmente y el canal de Suez sigue bloqueado. De acuerdo con la información, en la noche del domingo comenzaron a trabajar en este buque que finalmente pudo ser parcialmente movilizado, lo que permitió que quedara el canal libre solo en un aspecto. Se estima que se van a tardar por lo menos 3 días en que luego de ser movilizado por completo este buque puedan volver a ingresar la cantidad de embarcaciones que están aguardando para llegar al lugar, que son claramente visibles a través de las imágenes satelitales. Por el momento no se ha dado a conocer una fecha formal en la que va a ser retomado el tráfico marítimo. Recordemos que el barco quedó encallado el pasado martes y desde entonces ha causado un embotellamiento de más de 300 navíos. Es la ruta comercial por la cual atraviesa el 12% del comercio internacional. El gobierno suspendió el ingreso al país por los pasos fronterizos terrestres. Hasta hoy, el acceso a la Argentina estaba habilitado solamente para los residentes que habían viajado antes del 25 de diciembre de 2020. Se dispuso este lunes un cierre total por el avance del coronavirus. En el marco del endurecimiento de los controles migratorios, el gobierno suspendió de manera transitoria el ingreso al país por cualquiera de los pasos fronterizos terrestres. Así quedó establecido a través de la disposición 763 que se publicó hoy en el boletín oficial. Y vamos a ver ahora qué es lo que ocurrió en el mercado de Hacienda de Liniers. El ingreso en el día de hoy fue con un camión y solamente 35 animales. Recordemos que esta es una semana especial, habida cuenta de las festividades cristianas por la Semana Santa, por la cual el jueves, el viernes no habrá operatoria, en tanto que el día domingo a primera hora será cuando ingresen los primeros animales. De allí que este ingreso muy reducido en el día de hoy también es síntoma de que en estos días, justamente de las celebraciones vinculadas con las Pascuas cristianas, disminuye el consumo de carne vacuna. Ocurre con los mercados granarios. Veamos entonces, el valor actual de la soja mayo 21, $514,57, mostrando una diferencia bajista del 5,07%. Por otra parte, el maíz mayo 2021 cerró en $217,47, mostrando una suba de 2,36. También con tendencia alcista, el trigo Kansas para la posición mayo de 2021 se ubicó en $208,78. El trigo Chicago, posición corta, mayo 2021, cerró en $225,33, mostrando una leve suba respecto de la operatoria anterior. Y vamos a ver ahora la cotización de las monedas. Dólar oficial, último cierre el día viernes pasado. Para la compra 91 pesos con 57, para la venta 97 pesos con 57. Para el dólar informal, la compra 137 pesos, para la venta 142 pesos, marcando una tendencia bajista. El dólar mayorista, también con tendencia a la suba, como el dólar oficial, se ubicó para la compra en 91 pesos con 64 y para la venta en 91 pesos con 84. El euro para la compra 106 pesos con 83, para la venta 113 pesos con 70, sin cambios respecto de la rueda anterior. Y vamos a ver ahora qué es lo que va a ocurrir en lo que resta de esta jornada con el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura en la mañana promediará los 19 grados con cielo mayormente nublado. Hacia la tarde, parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 23 grados. Ya hacia la noche desciende otra vez a una temperatura promedio de 19 grados con cielo parcialmente nublado. Y vamos a ver ahora cómo continúa el tiempo en esta que es una semana, insistimos, especial
para la Grey Católica al celebrarse las festividades pascuales. Recordemos también que este sábado todos aquellos que profesan la religión judía tuvieron su Pesaj. Martes, la temperatura mínima 14 grados, la máxima 23, con cielo despejado. Para el miércoles, 14 grados la temperatura mínima, 24 grados la máxima, con cielo parcialmente nublado. El día jueves, mayormente nublado. La mínima 14 grados, la máxima prevista 23 grados centígrados, con datos suministrados, como siempre, por el Servicio Meteorológico Nacional. Y vamos a repasar el primero de los títulos que dábamos a conocer en la apertura de esta edición de noticias y que tiene que ver con los anuncios hechos este domingo por la noche por el Gobierno Nacional y que es una serie de medidas para enfrentar la segunda ola del COVID. Los trabajadores del sector público, recordamos, del sector público nacional, quedan eximidos de la presencialidad por 3 días. Además, se reforzó la necesidad de extremar los cuidados en Semana Santa. Por otra parte, se anunció la aplicación de un nuevo decreto para limitar la circulación en horario nocturno. Lo hicieron a través de un video grabado que se realizó en la Quinta de Olivos. El jefe de gabinete, Cafiero, aseveró que el riesgo epidemiológico está creciendo en el país y agregó que estamos viviendo un momento en el que suben los casos, estamos buscando contener el virus y que no se siga transmitiendo. En cuanto a la presencialidad en los colegios, aclaró que para el gobierno es una prioridad y no debe confundirse con las actividades sociales que puedan derivar del encuentro de los niños, niñas y adolescentes, por lo que continuará sin modificaciones. Por otra parte, el jefe de gabinete dijo que ante la proximidad de Semana Santa es fundamental redoblar los esfuerzos para fortalecer los cuidados y sostener el turismo con cuidado, evitando las actividades de alto riesgo. Dijo que para ello hace falta lo que es el compromiso de las provincias. Por otra parte, hay que puntualizar que las 12 provincias donde aumentaron la razón y la incidencia de los casos de COVID son Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, la provincia de Misiones, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Mientras que las 4 provincias donde el indicador de la razón permanece estable, pero es alta la incidencia y son grandes urbes, son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las capitales de Córdoba, Corrientes y Misiones. Recordemos que el Gobierno Nacional ya había anunciado otras medidas el pasado jueves ante el incremento de los casos. ¿Cuáles fueron esas medidas? Están suspendidos los vuelos procedentes de Brasil, Chile y México. Además, los pasajeros que retornen al país deberán testearse en 3 oportunidades. Una antes de subirse al avión que viaja a la Argentina, otra al llegar y una tercera a 7 días del arribo. Otra de las medidas tiene que ver con el control por parte de los gobiernos municipales y provinciales de una cuarentena estricta que deben cumplir los pasajeros que lleguen a la Argentina. Y vamos ahora a escuchar, entre otros, a quien es el secretario de Agricultura de la Nación, Jorge Solmi. Estuvimos en Pergamino, en la Universidad del Noroeste, en la UNOVA, y se presentó ante entidades de productores, contratistas, periodistas locales, el método y el trabajo que viene haciendo este grupo de estimadores. Para nosotros es un orgullo, un grupo que es del Estado y que además de ser del Estado es de todos los argentinos. Los insumos que produce esta investigación sirve para los productores, sirve para toda la cadena, sea para saber qué cultivo vamos a hacer, cómo vamos a vender, cuáles son las estrategias de compra, la estrategia de venta, la estrategia de insumos. Incluso también sirve para el sector académico, para orientar sus especializaciones. Le estamos dando visibilidad al sistema de estimaciones agrícolas, un sistema que está totalmente probado, 10 años que está recopilando datos, que está reconocido en el mundo como uno de los 3 mejores sistemas de estimación de cosecha. Este sistema está compuesto por 77 técnicos, los cuales 40 son delegados que están a lo largo y ancho del país o de la zona agrícola para llevar adelante la estimación. Esa información es de carácter público, los utilizan los distintos actores de la cadena, acopiadores, tanto privado como público, ¿no? Acopiadores para decisión de políticas agropecuarias, semilleros. Lo que nos llevamos desde esta interacción con el público en Pergamino fue que hay gente que, además de algunos por ahí lo consultaban por la web, hoy le vieron la cara, conocen las personas, saben que detrás de estos informes hay un equipo humano importante, que ese equipo humano tiene una gran formación y que además es un equipo que es de todos los argentinos.
Y uno de los temas centrales a la hora de hablar de alimentación, sobre todo en los últimos tiempos, a partir de la concientización que tiene la cuestión de la salubridad de los seres humanos y también la trazabilidad de los alimentos, hablamos con un especialista del INTA. Como siempre, recomendar el consumo de las legumbres. Nosotros somos una provincia productora de ellas. Es un excelente alimento, lo dijimos muchas veces, pero vale la pena ratificar y rectificar esta cuestión. Recordemos que las legumbres, como provienen de origen vegetal, necesitan ser complementadas con cereales. Las legumbres de por sí son aptas para personas con intolerancia al gluten, es decir, para personas celíacas. Por tanto, en la mezcla con los cereales hay que contemplar los cereales que están permitidos, es decir, en el caso de los celíacos deberíamos de buscar mezclas que tengan que ver con arroz, con maíz, y en nuestra región en particular podemos hacer mezclas con quinoa. Recordemos que la proteína de origen vegetal le faltan uno o más aminoácidos esenciales y necesitan complementarse. Al complementar legumbres y cereales nos acercamos a lo que es una proteína patrón o una proteína de origen animal. Por ejemplo, la leche, el queso, el huevo, la carne. Hay poblaciones que tienen requerimientos nutricionales o requerimientos de preferencia, por ejemplo, las poblaciones de vegetarianos, veganos, son un alimento indicadísimo para ese grupo de personas. Y también para variar la alimentación. Decíamos legumbres más cereales, pero también invitan a variar la alimentación. Cuanto más variada sea la alimentación, más sana es. No solamente legumbres, cereales, sino también algunas hortalizas, en una rica ensalada, por ejemplo. Por ahí la soja no es un hábito nuestro en nuestra población, digamos, es más cercana a nuestra cultura, el poroto, el garbanzo, la lenteja. Pero bueno, debemos de tener en cuenta que hay gente que la consume y también la misma recomendación, es decir, complementarla con cereales. ¿Cómo se hace el control de la faena de, por ejemplo, cabritos que se exportan desde Argentina hacia el continente asiático? El compromiso SENASA es que ahí en Ojo de Agua hay un establecimiento de pequeño rumiante que se dedica a la faena de las cabras y los cabritos, especialmente. En estos últimos años se hacía únicamente consumo interno y este último año en particular, cuando empezó la pandemia, se empezaron a realizar exportaciones al continente asiático, especialmente a la comunidad islámica, que las faenas son controladas, ¿sí? La controla el SENASA y controla el registro de los cuales los animales estén en condiciones aptas para el consumo humano. Las características del frigorífico es que contempla las exigencias argentinas de la República Argentina y esa es la función de SENASA, intentar de resguardar la inocuidad de los productos alimentarios. El establecimiento empezó hace aproximadamente unos 15 años y empezó a compartir y empezó a incluirlo el SENASA con las reglamentaciones que adquiere el organismo hace unos 7 o 8 años aproximadamente. La exportación empezó en este último año. Es una inclusión a la gente de la comunidad de Ojo de Agua, especialmente ya que es una comunidad alejada de lo que es la capital de Santiago del Estero. Santiago del Estero, lo principal, bueno, una de las principales cosas que tiene es la producción de los cabritos en la zona, ¿sí? Entonces esto también incluye al sector agropecuario de los alrededores, así consuman los cabritos que los producen ellos. El buque mercante Ever Given, que está bloqueado desde la semana pasada, impidiendo el ingreso de otros buques al canal de Suez, fue liberalmente o parcialmente liberado, pero el canal de Suez sigue bloqueado. Por el momento, de manera formal, no se dio a conocer la fecha en la que será retomado el tráfico marítimo. El barco quedó encallado el pasado martes y desde entonces ha causado un embotellamiento de más de 300 navíos en esa que es la ruta comercial, una de las rutas comerciales más transitadas. El gigantesco buque mercante Ever Given fue parcialmente liberado de las orillas del canal del Suez. El tráfico de los más de 300 navíos que están esperando para cruzar ese canal tardará extraoficialmente, según puntualizaron, unos 3 días y medio en desbloquearse por completo.
La posición del navío, informaron, fue reorientada en un 80% en la dirección correcta y las maniobras para poder reflotarlo se van a reanudar cuando aumente el nivel de agua de nuevo. El portacontenedores de 400 metros de eslora, que está atravesado en el canal de Suez desde hace casi una semana, ha girado, pero todavía no flota. La popa del navío se alejó 102 metros de la orilla, cuando antes estaba solamente 4 metros. El barco quedó encallado la semana pasada y desde ese momento ha causado un atasco sin precedentes en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que ha provocado el desvío de más de 200 navíos y la parálisis de bienes por valor de 9.500 millones de euros diarios. Según el portavoz del área portuaria, George Safat, ya se han retirado unos 27.000 metros cúbicos de arena a una profundidad de 18 metros, pero las autoridades reconocieron que hay dificultades debido a la naturaleza rocosa del fondo. Según un informe de la aseguradora Allianz, publicado el viernes, cada día de inactividad podría costar al comercio mundial entre 6.000 y 10.000 millones de dólares. El valor total de las mercancías bloqueadas o que tienen que tomar una ruta alternativa difiere según las estimaciones. Desde 3.000 millones de dólares diarios, según Jonathan Owens, experto en logística de la Universidad Británica de Salford, hasta 9.600 millones, según Lois List, una revista marítima británica. Las autoridades del canal subrayaron por su parte que Egipto pierde entre 12 y 14 millones de dólares por día de cierre. Casi 19.000 barcos utilizaron el canal en 2020, según, insistimos, las autoridades portuarias. Y estamos ahora listos para poner en pantalla la conversación que tuvimos con Sergio Bovetti, él es de Tecnicolón, y el tema inicial que conversamos con él es cuál es el balance que hacía de la campaña 2020 y qué perspectivas tiene para esta. Es para nosotros un gusto poder seguir ahondando, como le decimos siempre, en el diálogo con quienes son nuestros principales referentes, que son todos aquellos que trabajan y están junto al productor agropecuario, porque saben, son nuestra principal fuente de información y también a quienes le dirigimos nuestro trabajo cotidiano en la plataforma de medios Chacra. Estamos junto a Sergio Bovetti, a quien le agradecemos enormemente que nos haya atendido para este encuentro. En primer lugar, queremos consultarle, como lo hacemos siempre, ¿cómo vivió este 2020 tan complejo a nivel internacional por la pandemia? Buenos días a toda la audiencia. Gracias por la nota. Ha sido un 2020 bastante complicado porque la pandemia nos ha tocado muy de cerca a todos. Al rubro del campo ha sido un poco menos que otros rubros, pero ha sido un año bastante complicado desde lo económico a lo personal. ¿No? Mucha gente infectada hemos tenido, pero dentro de todo el año no ha sido tan malo como en otras actividades. Una vez más, el sector agropecuario dio cuenta de que independientemente que se lo llame esencial, es esencial como generador de alimentos, como productor, como generador de mano de obra, el trabajo. Y antes de hablar específicamente de Tecnicolón, cuénteme qué perspectivas tiene para este 2021 con un clima inestable, que seca sí, que seca no, pero con un productor que sigue apostando. ¿Cómo lo ve usted? Sí, el año no ha sido todo lo bueno que uno esperaba con las partes lluvia, pero nosotros estamos haciendo un producto que está en el momento en su momento de mayor compra, entonces no se nota, nosotros tenemos un crecimiento muy grande. De acuerdo al 2021, si vos me hablabas un mes atrás, había un poquito mejor, la gente estaba con más ganas de comprar, hoy está un poco más esperando lo que sea la cosecha, pero dentro de lo normal del año estamos con buenas perspectivas, más allá de que tenemos muchos problemas con los proveedores. Claro, naturalmente debe ser por la conexión. Usted decía, por lo que nosotros comercializamos el producto al cual nos dedicamos. Antes de hablar del presente, cuénteme cómo nace Tecnicolón y cómo llega hasta el día de hoy.
Tecnicolor nace en el 2010. Yo era un empleado de la firma Pisser, que en el 2009 salgo de trabajar de Pisser y abro mi propia empresa. Hoy tenemos 11 años en el mercado. Para 11 años hemos crecido muchísimo, más allá de que somos una empresa muy chica, pero somos muy eficientes y siempre vamos dando el paso como podemos darlo, no como uno quiere. Y a través de que hemos hecho un buen producto, estamos viendo un crecimiento muy grande. Ustedes fabrican y actualizan plataformas. Cuéntenos cómo evolucionó el tema plataformas en los últimos años, cuáles son hoy los productos centrales de Tecnicolor y qué esperan o qué proyectos tienen para adelante. Los productos de Tecnicolor, nosotros, lo que es la plataforma de trigo, soja, podemos decir sorgo, arroz, poroto, legumbres, nosotros hacemos lo que es convencional y lo que es draper, las dos cosas. Hacemos de la plataforma nueva a una reforma de plataforma. En tema draper estamos haciendo plataformas nuevas para cosechadoras, como también reformamos la plataforma del cliente, que prácticamente el trabajo es el mismo, quedan las dos casi el mismo trabajo. Como te digo, el draper en estos últimos 6 años se están poniendo cada vez más y hoy ya el que no tiene un draper es difícil que coseche por las condiciones del draper. El draper le permite al productor trabajar más horas, tiene un menor costo de combustible, tiene menor pérdidas en las plataformas, entonces es un producto que se está imponiendo a un costo menor hacia el productor. Nosotros hemos escuchado hablar mucho de la nueva línea TCL, corríjame si no es así, y de las características particulares que tiene ese cabezal. Digo, nosotros entre los productores escuchamos mucho hablar de la línea TCL. ¿Qué particularidades tiene ese cabezal? Nosotros estamos haciendo un cabezal. Este año el TCL es una innovación que hemos hecho. Hemos agregado varias cositas de mejora al cabezal. Mayormente era lo que veníamos haciendo, con muchas mejoras, parte estética, parte productiva. Fuimos mejorando pequeñas cosas que hemos llegado al nuevo producto. Ustedes están en Colón. Aprovechamos este diálogo que tenemos con usted en este momento para que nos cuente cómo está hoy la realidad agrícola en Colón, cómo los afectó la cuestión climática. Usted decía recién la comercialización, que había sido el 2020 complejo, pero finalmente repuntó. ¿Cómo está en Colón en particular? Colón no está pasando el mejor momento climático. Ha sido un año que ha llovido muy desparejo. Hay zonas que están muy buenas y zonas que están regular y otras que están críticas. Pero como Colón es una zona muy húmeda, no se nota tanto las pérdidas, no van a ser muchas las pérdidas. Pero sí se nota a otros años una pérdida de un 20-30%. Como empresa joven, pero con trayectoria, están instalados en una zona eminentemente productiva de la República Argentina. Finalmente, antes de agradecerle muchísimo por este tiempo que nos ha dedicado a nosotros, ¿cómo ve usted que será la próxima campaña agrícola? ¿Cómo la visora usted? Sabemos que de la cuestión de precios se ocupan los analistas, pero usted que está en el campo, ¿cómo ve en este momento la campaña? Yo creo que el año, nosotros estamos vendiendo mucho post cosecha ya. Eso nos tiene con una buena perspectiva. No se venía dando hace 2 o 3 años atrás. Yo creo que el productor cuando tiene buenas cosechas, la plata la invierte.
invierta de vuelta en fierro, vuelva a comprar. Yo vengo de una familia de productores, en parte misma, familiarmente somos productores. Entonces, la Argentina siempre tiene estos altos y bajos. Yo creo que, viéndolo desde el lado más sencillo, yo creo que vamos a tener en la Argentina hoy una parte que es la parte central de la provincia de Buenos Aires, que no va a tener buena cosecha, pero el norte está muy bueno, lo que es todo el norte de la Argentina está muy bueno en la cosecha, que otros años no tenía, y la parte sur, suroeste, sur, también está muy buena. Ayer volvió a llover, está muy buena. Entonces, yo creo que una cosa compensa la otra. Yo pienso que vamos a tener, las empresas, vamos a tener buen año. Más allá que el problema que tenemos gravísimo hoy son los insumos. La parte de insumos tenemos un problema muy grave. Tenemos 90, 100 días, 120 días para que nos entreguen insumos. Entonces, es difícil el momento y el momento económico, ¿no? Sin dudas. Sergio, uno de los referentes en la fabricación de cabezales para cosechadoras, le agradecemos enormemente por este diálogo que nos permite llegar a los productores con novedades de la empresa, pero también a tantas otras zonas del país para contarles cómo se está viviendo este momento en la agricultura de Colón en particular. Muchísimas gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias a vos y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Continúa la temática vinculada con la solución de la problemática generada por la situación de Vicentín. Vamos a revistachacra.com.ar, parte del portal de Revista Chacra, parte de la plataforma de medios, que puntualiza: Vicentín, accionistas discutirán en asamblea cómo enfrentar el riesgo de disolución de la sociedad. La empresa convocó para el jueves 29 de abril a una asamblea ordinaria y extraordinaria en la que, entre otros puntos, se deberá resolver si capitaliza con aportes propios o la compañía o permite el ingreso de acreedores para incrementar su capital social. La empresa Vicentín convocó a sus accionistas entonces para el 29 de abril. Quien lo estableció es la agroexportadora en el punto 9 de la convocatoria a Asamblea de Socios, publicada el 25 de marzo en el Boletín Oficial de Santa Fe. Ese artículo refiere a los motivos de disolución de las sociedades y el inciso 5 establece que una de las causales es la pérdida de capital social. En su último balance, presentado en el concurso preventivo cerrado a octubre de 2020, Vicentín exhibió un patrimonio negativo de 39.325 millones de pesos, superior incluso al de 2019, cuando tuvo un patrimonio neto negativo de 24.020 millones de pesos. De todos modos, la empresa mostró pérdidas por más del 50% de su capital, lo que la pondría en situación de tener que encarar el proceso de disolución en caso de no capitalizarse con bienes o dinero. Si bien las sociedades quedaron exentas del cumplimiento de ese inciso por la declaración de la ley de emergencia, su vencimiento sin prórroga en diciembre pasado volvió a otorgarle vigencia. Es por eso que se da la convocatoria de Vicentín a sus socios a una asamblea ordinaria y extraordinaria, y esto se incluyó en el punto en el orden del día de temas a tratar. Según le explicaron a la agencia oficial de noticias Telam fuentes del concurso, la agroexportadora enfrenta como alternativas al proceso de disolución el aporte de capital por parte de sus accionistas. Otro camino posible, según señalaron, sería la capitalización por parte de algunos de sus acreedores, una vía que planteó un pool de cerealeras y productores granarios como una alternativa para la reestructuración de Vicentín y su continuidad. Hacemos una pausa muy breve y enseguida regresamos. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El campo evoluciona.
Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. ¿Cuál es la situación de la lechería, de la producción lechera por estas horas en la Argentina? Nuestra compañera de tareas estuvo conversando con Fabio Schneider, que es un productor lechero de la provincia de Entre Ríos. Me encuentro en comunicación virtual con Fabio Schneider. Él es productor lechero de la provincia de Entre Ríos y hace días nada más estuvo involucrado en un banderazo en reclamo por la situación de la lechería, no solo en la provincia de Entre Ríos, sino a nivel nacional. Sí, hola, ¿cómo estás, Mariela? Te agradezco este espacio que nos das. Sí, estuve participando, somos parte de la organización, ¿no? Tratamos de hacer visible el reclamo del sector lechero que está muy mal, principalmente en Entre Ríos, que tenemos un dato que te voy a pasar ahora, una estadística, que en las últimas décadas de 5.000 productores tamberos que éramos en Entre Ríos, hoy quedamos solo 800. O sea, ese es un dato muy frío y muy duro de la realidad. O sea, usted lo divide por los días y años, da cada 3 días y medio cierra un tambo. O sea, 2 tambos por semana dejan la actividad en Entre Ríos. O sea, estamos en una fase terminal. Si usted se fija en un mapa de la provincia de Entre Ríos, tenemos más de 7.000 y algo de cursos de agua, lo cual quiere decir que estamos llenos de arroyos, necesitamos caminos, necesitamos puentes. Esa infraestructura está abandonada hace prácticamente 30 años que no se hace un mantenimiento general y bueno, y usted sabe que en el tambo el camino es primordial porque la actividad lechera se realiza hasta el día de lluvia, no es que no se realiza y tenemos que sacar la producción. Y hoy eso genera costos y genera que en muchas zonas que antes había familias tamberas, que las que hoy faltan, que están muy lejos de los asfaltos, de buenos caminos, dejaron la actividad y se fueron las generaciones nuevas, emigraron a la ciudad, quedaron las famosas taperas, es lamentable, ¿no? Otro de los factores que perjudicó a la lechería tuvo que ver con fijar estos precios para la leche, justamente con precios cuidados, porque los costos siguieron aumentando, pero el valor para comercializarla se mantuvo congelado. ¿Cómo afectó esto y cómo repercutió no solamente a usted, sino a todos los que están allí en la provincia? Y bueno, es algo que mucha gente, a veces el ciudadano común no entiende, que el productor tambero, la producción está toda dolarizada, los insumos están todos a valor dólar. O sea, ese es el problema más grande que tenemos. Yo le doy un ejemplo nomás. Hace 2 años, con 1.000 litros de leche, compraba 2 cubiertas para la camioneta. Hoy necesito más de 2.000 litros de leche para comprar esas mismas cubiertas. Y así lo puede trasladar a todos los insumos. Y si vamos al valor histórico y con el tema de los precios pisados, le digo yo, porque el gobierno pisó los precios, pero con la billetera nuestra, porque realmente los precios pisados para que en la góndola no aumenten, lo pagamos nosotros con menor precio de nuestra materia prima, no el Estado bajando impuestos en la cadena o viendo las ganancias que hay en la cadena y apuntando ahí, ajustando a todos por igual. Yo estoy de acuerdo que tenemos que cuidar la canasta de los argentinos, la mesa tiene que estar servida en un país con tantos alimentos, pero no puede ser a costilla de los pobres productores, porque es muy fácil hacerse el guapo con la billetera ajena, como decimos en el campo, ¿no? Me gustaría que usted nos cuente cuál es el precio que comercializan el litro de leche los productores
para que veamos la diferencia de lo que luego paga el consumidor final. Y bueno, Entre Ríos tiene otra característica, que cobramos menos en promedio que lo que cobra el resto del país. Hoy un productor está entre 22 y 23 pesos el litro. Y el costo que tenemos hoy para producir está en 34. Entonces los 11, 12 pesos que nos faltan es quebranto, es como estar todos los meses en descubierto en el banco, ¿me entiende? Estamos a quebranto, esa es la realidad. Y después usted traslade ese precio que nos pagan a nosotros al consumidor, ahí en el medio, en esa cadena, se podrían hacer algunos ajustes, porque uno habla con los amigos industriales y te dicen que el gran problema que ellos tienen hoy por hoy, que no se resuelve de una vez, es con el gremio de Atilja y con el tema de la carga impositiva. Para no tocar otros sectores, porque cuando el tambo empieza a hablar de la cadena láctea, enseguida tenemos todo lobby en contra de la industria láctea y de los supermercados, porque bueno, no quieren que se toque ese tema. Pero podemos tocar otros puntos específicos, o sea, hay promociones que le dan a la industria en el tema de las tarifas energéticas. Bueno, el productor, que también es un industrial, vamos a decir, no tenemos ese beneficio en la tarifa eléctrica. La carga impositiva, o sea, por cada 10.000 pesos de luz que yo pago en el campo, 6.000 prácticamente son impuestos y gastos innecesarios. Entonces, ¿por qué no hacemos una tarifa diferencial para el productor tambero, para que por lo menos, si no podemos tocar el precio, bajémosle los costos de producción? Tratemos en el tema impositivo que hay dentro de todos los insumos que uno consume en el campo, que a ese podría hacer un ajuste, que a lo mejor el Estado podría resignar algún impuesto o achicarlo, y nos ayudaría en este momento sin tener que tocar el precio al supermercado, a la industria, para que ellos estén tranquilos y nos dejen sobrevivir. Yo como productor, la única expectativa que yo tengo, y aclaro, 50 vacas lecheras y somos de la famosa agricultura familiar que tanto se habla hoy en día. Sobrevivimos por eso, porque somos familiares. Mi pretensión hoy, como padre, 2 hijos y todo, es poder tener una vida como tiene un gerente de un banco. O sea, arriesgo un montón. Poder irme de vacaciones una vez al año, poder mandar a mis hijos a las facultades. O sea, lo básico queremos, no queremos vivir bañados en oro, como dicen algunos que los productores de campo nadan en abundancia. No, nada de eso, solamente una vida normal, acorde al sacrificio que hacemos y al riesgo y todo el capital que invertimos. Porque 50 vacas hoy son varios millones de pesos, más todo el campo que hay que tener, toda la producción. Y que usted hoy esté mirando la billetera y no pueda comprar una cubierta, no pueda comprar otro repuesto, porque primero no lo consigue. Si lo consigue no saben qué cobrarle, porque le echan la culpa al gobierno que no abre la importación. Entonces todos somos rehenes de todos en realidad, porque esto es todo un problema muy amplio y afecta a la producción. Ganas de trabajar, nos sobran a los argentinos ganas de trabajar, porque lo demostramos, cada vez producimos más a pesar de no tener políticas agropecuarias que incentiven la producción. Necesitamos eso, políticas agropecuarias que incentiven la producción y no la vagancia. Mis hijos no se van a la ciudad porque no quieren ser planeros, pero no tienen un futuro, porque no hay un futuro, o sea, es sacrificio, ganar poco y encima todavía ser mal visto por algún sector de la sociedad. Muy fuerte, pero muy real sus palabras, y me gustaría saber cómo fue esa unión entre los distintos productores, cuáles fueron los reclamos puntualmente y cuáles son esas posibilidades de salida que ustedes le encuentran en lo inmediato para que no se sigan perdiendo productores en el camino. Bueno, yo creo que algo histórico pasó en Entre Ríos, que es que las 4 entidades de la Mesa de Enlace Provincial tomaron el reclamo y hoy se conformó una, vamos a decir, una mini mesa gremial agropecuaria tambera, de las 4 entidades, o sea, la Mesa de Enlace Tambera se conformó, y conformada, que es la primera vez en la historia que pasa, por productores reales, que ordeñan sus propias vacas, ¿me entiende? De cada entidad de las que la conforman, de la sociedad rural, de Coninagro, en fin, la que toda la gente ya sabe. Y se está trabajando fuerte para hoy. Lo primero que necesita el tambo en esta medida urgente es un financiamiento rápido, acorde a lo que el productor puede pagar para pasar esta tormenta, vamos a decir, y después ir pensando a largo plazo créditos blandos para hacer el saneamiento ambiental. Porque hoy los productores, que pasamos de una base semipastoril
contribuimos mucho en el tema del medio ambiente por el efecto de la capa ozono, o sea, de la huella de carbono y todo eso. Tenemos una posibilidad bárbara ahí y nadie toma el tema. Pero nos faltaría el tratamiento de efluente, de reconvertir esa parte, pero eso se hace con financiamiento a largo plazo, como para decir, hoy el productor va a ser sustentable, vamos a tener un sello de productor verde o orgánico, como quieran llamarlo, para generar un valor agregado y darle un futuro al pequeño y mediano productor. O sea, políticas y cosas hay, pero el tema es conseguir la voluntad política que se le lleve el apunte al sector tambero. Pero hoy yo tengo esa esperanza puesto en eso, que en lo gremial las 4 entidades tomaron el reclamo y en Entre Ríos no había ninguna institución que convoque a los productores, y hoy está. Saben ustedes que el SENASA y el CONICET están estudiando de manera conjunta el comportamiento de las langostas en Jujuy. Ahora estamos en San Pedro, en provincia de Jujuy, trabajando con Esquistocerca cancellata. Digamos, el objetivo es colectar individuos para hacer trabajos de investigación en un proyecto sobre ecología nutricional, donde evaluamos todo el comportamiento alimentario de esta especie, que es considerada una de las mayores plagas del agro argentino. Esta investigación está hecha desde, digamos, posturada desde el CONICET, pero articulamos y trabajamos con la gente de SENASA, con técnicos del SENASA, y bueno, en este sentido es importante resaltar de alguna manera la interacción que tenemos trabajando tanto acá en el norte del país como en Patagonia, donde articulamos también en otros proyectos de investigación. Desde el 2015 en particular, como todos saben, reapareció en esta condición de gregaria Esquistocerca cancellata en el noroeste o norte de la República Argentina. Y bueno, iniciamos una serie de estudios, ya habíamos realizado otros, pero la idea es conocer cuál es el hábitat, cuáles son las diferencias entre la fase solitaria y la fase gregaria, qué tipo de desarrollo tienen, cómo es el ciclo. Ahora estamos encarando todo lo ligado a ecología nutricional y bueno, un poco siempre en función de dar alguna práctica de manejo adecuada para los productores. Este viaje en particular ha tenido como objetivo poder colectar langostas, ya que en provincia de Buenos Aires no las tenemos, pero bueno, siempre hemos interactuado, todos estos proyectos se pueden realizar por el apoyo que se cuenta del SENASA. A partir del trabajo conjunto que estamos haciendo con el CONICET, el objetivo es el aporte acerca de la biología y ecología de la langosta sudamericana, para que estos conocimientos puedan ser trasladados a las actividades que hace el SENASA de monitoreo y control y así poder eficientizar y efectivizar los mismos, orientando mejor estas acciones y así logrando que el impacto de la plaga sobre los cultivos, sobre las pasturas, sea mucho menor. ¿Cómo trabaja hoy la red argentina de bancos de alimentos? Liliana Cagnoli nos contó en detalle cómo se está trabajando. Seguimos en Chacra Televisión y ahora vamos a conversar con Liliana Cagnoli. Ella es presidenta de la red argentina del Banco de Alimentos y nos va a comentar sobre este informe que realizaron por el mes de la mujer, sobre qué pasó en pandemia, si hay desigualdad o no dentro del Banco de Alimentos y mucha información más. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mariela, muchísimas gracias. Un gusto poder estar acá con vos y contando cómo fue este 2020 que pasó, bastante extraordinario, atípico y desafiante para todos. Desde la Red Argentina de Bancos de Alimentos, por supuesto que trabajamos, nuestra génesis, nuestra razón de ser es el alimento, evitar que este alimento se tire, trabajar sobre la malnutrición y llegar con este alimento a las personas que realmente lo necesitan. Por supuesto que trabajamos otros temas transversales, como es el tema de género, y hicimos un reporte. Básicamente hicimos un diagnóstico situacional de cómo atraviesan las cuestiones de géneros en el mundo de bancos de alimentos.
Actualmente en el mundo de bancos de alimentos somos 25 en el país. Todos los bancos forman parte de la red argentina de bancos de alimentos y hay 197 mujeres en diferentes puestos. Los puestos de trabajo pueden ser desde encargado de depósito, administrativo, área social, cualquiera de las áreas que un banco de alimentos administra o tiene. A esto sumale que hay 19 mujeres más en puestos de dirección de los bancos o bien presidentas de los diferentes bancos. Esto es un poco a nivel estadística, cuál es la situación de la mujer, cuál es el rol de la mujer, la importancia del rol de la mujer en los bancos de alimentos. Para nosotros, como organización, claramente nuestro rol, el de la mujer, es clave, y más en organizaciones de este tipo de trabajo, ¿no? En donde la mujer entendemos que por cualidades propias a su razón, digamos, a su manera de ser, es que somos empáticas, conciliadoras y bueno, esta posibilidad que nos da la vida de ser madres nos permite construir equipos también. Antes de la pandemia, realmente, bueno, teníamos un mundo diferente en todos lados y la pandemia dejó ciertas secuelas que demostraron cómo esta brecha entre hombre y mujer se crecen, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Las mujeres tuvieron que quedarse en su casa, al igual que los hombres, pero no todos, porque por ahí la mujer tiene que asumir un rol más de cuidado de la casa. Cuando hablamos del cuidado de la casa es tanto la higiene de la casa como el cuidado y la atención de sus hijos. Y en paralelo, seguir haciendo sus actividades laborales. Esto es lo que nosotros estuvimos viendo y analizando y sacando reporte a través de tanto de la ONU como de la UNESCO. Son estadísticas que muestran cómo el 24% de la diferencia, la brecha que hay entre hombres y mujeres, tanto en cuestión de economía mundial, como también otro de los temas que vimos fue el liderazgo de la mujer. A nivel mundial vos tenés 20 países que tienen jefas de Estado, a nivel mundial, o sea, de todos los países que tenemos en el mundo, solo 20 mujeres. Después, otra de las cosas que nosotras, digo nosotras porque en el área justo de comunicación y este diagnóstico lo hizo una mujer, hubieron cifras que nos llamaron muchísimo la atención, es que a partir de este COVID, de esta pandemia, sabemos que 23% de las mujeres tuvieron la imposibilidad de conectarse a internet, por esto de que muchas de las mujeres están en zonas rurales, en donde no hay acceso a la conectividad. Esto siempre estamos hablando de cifras mundiales. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Hicimos un cuestionario y les preguntamos a las mujeres del mundo de bancos de alimentos, y ahí ya sí entramos en lo local, cuáles fueron los sentimientos, cuáles eran las emociones que transitaron durante el periodo de pandemia. El 74,5% de las mujeres dijo que su mayor emoción fue la incertidumbre. O sea, ese fue el estado básicamente que transitamos la gran mayoría de las mujeres, y solo el 7% dijo que estuvo ansiosa y angustiada. ¿Por qué este punto? Vos imaginate que nosotros de alguna manera vamos haciendo un análisis, ¿no? Porque frente a esta incertidumbre, lo que planteaban es, se sigue adelante. O sea, es esa emoción de incertidumbre, pero no paralizante. ¿Sí? En el mundo de bancos de alimentos tuvimos que buscar todas las maneras de motivar a nuestra gente a través de talleres y esto, ¿no? De la conectividad, esto que estamos haciendo vos y yo, el poder verse, hizo que pudiéramos sostener las emociones de la gente y que la gente no cerrara los bancos de alimentos. Y como bien escuchaste, muchos de los bancos, las directoras ejecutivas y las presidentas son mujeres, por lo cual teníamos encuentros para lograr que esta mujer que llevaba al frente esta situación tuviera más allá de la incertidumbre, las ganas de seguir, la fe y no perder la esperanza de que esto iba a tener un periodo de tiempo. La pandemia lo que hizo es ensanchar la brecha de la desigualdad,
Entonces, estar colaborando y contribuyendo con alguien más cuando en ese momento quizás a una le falta, es más dificultoso de lo habitual, imagino. Totalmente, sí. Hubieron otras cifras, digo, a nivel mundial que a nosotros nos preocuparon mucho en términos de alimentación. Sabemos que 85 millones de niños que asistían a escuelas primarias en ese momento dejaron de recibir el alimento. O sea, y ahí es donde entra y pesa fuertemente el rol de la mujer, ¿no? Porque tuvo, y sigue haciéndolo, por supuesto, cuidar a esos niños y salir en búsqueda de ese alimento también. Son situaciones muy complejas. Nosotros cuando decimos que el COVID de alguna manera llegó para quedarse, las consecuencias, puedo dar fe, digamos, y lo vemos a diario en los noticieros, que la consecuencia de salud no es la más grave. Acá hay otras consecuencias que son la economía y la sociedad. Hoy realmente el COVID afectó fuertemente a toda la estructura, digamos, a lo estructural de nuestro país. Y eso como mujeres, por eso digo, este 74,4%, la emoción, la sensación de incertidumbre se nos hizo como diaria, cotidiana, de qué va a pasar, cómo se sale de esto. Sin embargo, pudimos lograr que los bancos no cerraran, que a pesar de que tuvieron que cambiar todas sus operaciones, porque no tenían voluntarios, los bancos de alimentos trabajan gracias al voluntariado, no cerraron las puertas, se acrecentó la demanda, cambiaron la metodología de entrega. ¿Por qué? Porque los comedores en pandemia no podían asistir a la gente de la manera que lo hacían antes, que era sentándose en una mesa y entregando el plato de comida, sino que tuvieron que tragar en bolsones y viandas. Y vuelvo a decirte, los bancos de alimentos no cerraron, siguieron y triplicaron la demanda. Nosotros en el 2020 llegamos a entregar a nivel nacional, en estos 25 bancos de alimentos que constituyen la red, llegamos a más de 5.200 comedores, entregamos más de 31 millones de kilos de mercadería, un gran porcentaje de esos 31 millones, 12 millones y medio fueron de frutas y verduras. Se generaron a nivel nacional más de 100 talleres en estos comedores, para que los comedores pudieran también, todos tuvieron que adaptar sus operaciones, entonces había que hacer mucho trabajo desde lo humano, contener esta situación de manera tal que se pueda seguir frente a la adversidad. ¿Cómo fue esa instrucción y ese acompañamiento, esas directivas para coordinar los distintos bancos de alimentos y que se pueda llevar a cabo esa operación? Hay una realidad, ¿no? Cada banco está en un lugar geográfico. Cada banco tiene sus propias cualidades por el hecho geográfico en donde se encuentra y cómo es institucionalmente. Son autónomos. Nosotros a nivel nacional, desde la red, lo que hacíamos era estar en contacto permanente con cada una de las directoras o los directores o los presidentes de los bancos para que nos contaran cuál es la realidad. Semanalmente teníamos a nivel red talleres de reflexión y ya en el transcurso del año brindamos talleres a todos los equipos. Llegamos a hacer 26 talleres. En el 2020 llegamos a más de 1.600.000 personas. Nosotros antes de pandemia, llegamos a 450.000. Por eso digo que se triplicó, realmente el esfuerzo fue importantísimo. Y digamos, en el 2020 teníamos 2.900 voluntarios a nivel nacional. Al principio, por supuesto, que no se podía trabajar con voluntarios, en la medida que cada provincia o cada norma o restricción lo permitía, fueron incorporándose los voluntarios. Y con estos kilos de comidas que te comentaba hoy, en proporción lo que logramos fue entregar 90 millones de raciones de comida de alimentos. Así que realmente fue un año complejo, fue un año intenso, desafiante y con mucha oportunidad de crecimiento. Y que sabemos que este año 2021 va a ser
no sé si igual o más o menos, pero va a ser muy complejo también, porque en el 2020 lo que sucedió es que podíamos rescatar alimentos porque habían cerrado tanto restaurantes, hoteles, vamos, mucho de la gastronomía cerró, producto del confinamiento, y hoy las empresas empezaron a producir realmente lo que tienen la posibilidad de vender, por lo cual a los bancos de alimentos se nos ha complicado más esto de conseguir el alimento, pero aumentó la demanda, o sea, tenemos más demanda y menos oferta, ¿no? Bueno, justamente hacia eso iba. Preguntarte, por un lado, ¿qué perspectivas tienen para este 21? Que se ve que hay mucha necesidad y que continúa por el tema del coletazo que dejó la pandemia. Y por otra parte, la pregunta que nos hacemos siempre y le preguntamos a los políticos tiene que ver, en un país que es supermercado del mundo, donde se desperdician aproximadamente 16 millones de toneladas de alimentos, ¿cómo se puede recuperar eso? ¿Cómo hacer algo para que hay muchos alimentos que no se pueden comercializar, pero sí se pueden consumir? Están ustedes, pero ¿cómo intervenir para llegar a más cantidad de alimentos y que entren nuevamente al sistema y que la gente pueda acceder a ellos? Mira, Mariela, tu pregunta es clave. Creo que esto es una cuestión de valoración, de conciencia. El otro día hablando con una persona conocida, un chico de 25 años recientemente recibido, le paso el informe de los desperdicios de alimentos a nivel mundial y a nivel nacional. Me dice, wow, esto es increíble. Si realmente ese dinero fuera oro, qué diferente sería la situación. Y es verdad, un chico de 25 años me lo dijo, yo nunca lo había pensado, y cómo muchas veces uno le da valor al dinero y no le da valor a lo esencial, ¿no? Que es el alimento, que es lo que nos permite estar vivos. Yo lo que creo acá es que es una toma de conciencia, de que las personas tenemos que la posibilidad, nuestra tierra es rica en producción, somos un país agrícola ganadero por excelencia, tenemos una capacidad de producción increíble. Quizás muchas veces lo que esté haciendo falta es desde la conciencia o a leyes que de alguna manera permitan que este recupero sea, no sé si la palabra sería premiado, ¿no? Pero valorado para la industria, para el productor, porque muchas veces con el afán del trabajo diario, uno pierde el foco en lo importante y trabaja sobre lo urgente, ¿no? Y vuelvo a esta frase que me dijo este chico, si eso fuera oro, perdé cuidado que absolutamente nadie dejaría que se desperdicie o quede tirado, tanto en el campo o en una góndola o adentro de la heladera de la casa. A nivel mundial, el 61% de los desperdicios están en el hogar, o sea, dejamos que se nos venza la mercadería. Es increíble. A nivel mundial se calcula que son 23 millones de camiones de 40 toneladas lo que se está tirando. Es inaceptable si lo pensamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya gente que pase hambre cuando tenemos tanta producción, tanto alimento? Creo que esto es un llamado a la conciencia y decir, bueno, este es el mundo que queremos, este es el mundo que le queremos dejar a nuestros hijos, ¿qué va a pasar con las próximas generaciones? Todo depende siempre digo lo mismo, que cada acto tiene una consecuencia. Bueno, depende de cómo actuemos las consecuencias que vamos a seguir acarreando. Qué importante lo que decís, Liliana. Y bueno, ya estamos llegando al final de esta entrevista y me gustaría, por un lado, que le digas a todas esas mujeres lo importante que es que se sigan sumando a esta red de banco de alimentos, y por otra parte, el que quiere contribuir, tiene una empresa, sea chiquita o grande, ¿cómo lo puede hacer? Bien, primero los invito a visitar la página oficial de la Red Argentina de Bancos de Alimentos, que es www.redbda.org.ar. Hay muchas maneras de colaborar, tanto con la red como los diferentes bancos. Si ingresan en la web van a poder ver dónde están físicamente cada uno de estos bancos. Los invito no solamente a productores y a industriales, sino a la comunidad en general. Todos tenemos algo por dar, desde un servicio, desde una mano simple para acomodar dentro de un depósito la mercadería. Todos podemos dar o entregar algo. A veces
uno siente que no puede dar nada, pero con lo poquito que demos cada uno, por supuesto que se van a generar grandes cambios y grandes logros. Y a las mujeres, ¿qué decirles, no? Básicamente es, tanto los hombres como las mujeres somos necesarios en el mundo, pero me gustaría decirle a las mujeres que saquen a relucir sus mayores dones, su mayor capacidad, que es la de procrear, la de dar vida, la de armonizar, la de construir familia y la de tener esa empatía de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y vamos a ver ahora el pronóstico climático para los próximos días con datos suministrados, como siempre, por el Servicio Meteorológico Nacional. Para este martes, 14 grados la mínima, 23 la máxima, con cielo totalmente despejado. Para el miércoles, 14 la mínima, 24 la máxima, con cielo parcialmente nublado. Para el jueves, 14 la mínima, 23 la máxima, con cielo mayormente nublado. Final para esta edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos.